Dice que bienvenidos a mi nuevo canal. ¿Y eso cómo funciona? Donde trato de explicar. ¿Se observa? Sí, profesor. Bien, vamos a crearnos una noción general de una CPU. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a tener criterios genéricos de la parte de una computadora, ¿ok? Cómo funcionan ciertas cosas que usamos todos los días. Vamos a aprender cómo funciona una computadora. Yo compré esta computadora hace un poco más de 2 años, pedí todas las piezas en línea y la armé. Hoy la voy a desarmar. Vamos a ver todos los componentes que tienen adentro y para qué sirve cada uno. Y luego la voy a volver a armar y prender para que vean que sí sirve. Bueno, aquí tenemos las partes principales de la computadora. Tenemos el disco duro. En este caso, el tipo de disco duro es un Solid State Drive. Esta pieza se encarga de guardar todos tus archivos, como tus videos, tus fotos. El sistema operativo vive aquí adentro. Y esta es memoria permanente. Esta es la memoria RAM. La memoria RAM, que significa Random Access Memory, es una memoria de mucha menos capacidad. Normalmente las computadoras tienen hoy en día entre 4, 8 o hasta 16 gigabytes. Esta memoria RAM es memoria no permanente, lo que significa que ahorita no hay nada guardado en esto. Más bien es una memoria que usa la computadora que los programas pueden accesar muy rápidamente. Muy comúnmente cuando tu computadora va muy lento o corres muchos programas y se empieza a hacer muy lenta, es por falta de RAM, y lo que está pasando cuando se vuelve lenta es que está teniendo que regresar aquí al disco duro porque toda esta memoria ya está llena. La siguiente pieza es el CPU, es la unidad central de procesamiento, es esta pieza de aquí. Este es un chip muy pequeño, como pueden ver, que básicamente dirige todo lo que pasa en la computadora. Toda la coordinación entre todas las diferentes piezas tienen que pasar por aquí, y esta pieza es la que dirige todo de cómo funciona tu computadora. De las piezas más grandes que tenemos es esta. En español se llama la tabla madre, o en inglés motherboard. Esto es más o menos, si te quieres imaginar, como una ciudad con varias calles entre todas las partes diferentes de la ciudad, las partes importantes. Esto es lo que une todas estas piezas diferentes. Tenemos un abanico con un disipador de calor que se pone directamente arriba del CPU. Lo que pasa con el CPU es que está coordinando tantas cosas y ejecutando tantas instrucciones tan rápidamente, en el orden de billones de instrucciones por segundo, que se empieza a calentar. Entonces tenemos que poner un disipador de calor y un abanico arriba de él para prevenir que se sobrecaliente. Esas son las piezas mínimas que necesitamos para que funcione una computadora. Sin embargo, hay otras piezas que podemos agregar. Por ejemplo, tenemos la tarjeta que se usa para conectarse al internet inalámbrico, Network Card. Y también podemos tener una tarjeta de video que se usa para procesar juegos o programas que necesiten
de alta memoria gráfica. Ahora voy a empezar por armar la computadora. Voy a armar lo más que pueda aquí enfrente de ustedes y después lo voy a meter adentro de la torre. Y ya lo aprenderemos para verificar que siga funcionando bien. Creo que ya todo está conectado. Mis cables son un poco un desastre, pero después los podré arreglar. Eso va a tomar un poco más de tiempo. Ahorita solo quiero asegurarme de que la computadora siga prendiendo y todo esté funcionando correctamente. Bueno, aquí tenemos la computadora y todos los periféricos que vienen siendo el teclado, el mouse, el monitor, la cámara web, y todos estos aparatos es lo que usamos nosotros los humanos para interactuar con la computadora. La cámara web, el mouse y el teclado son USB, los conocen muy bien, entonces solo los conectas a la parte de atrás. Aquí en lo que le da el poder a la computadora tenemos un cable que se ve así, que se conecta atrás, y el otro lado es un enchufe normal que tienen en sus casas. El monitor, tengo un adaptador aquí que se conecta a mi tarjeta de video. Y el otro extremo se conecta a la parte de atrás del monitor. El monitor también necesita poder y es la misma entrada que usamos con la computadora. El otro extremo tiene un enchufe regular. Así conectamos el poder de la computadora, todos los periféricos, el monitor, y podemos encender la computadora con el botón de enfrente. Y como pueden ver, ya está empezando. Y parece que está todo bien. Ya entró a mi sistema operativo, ya puedo entrar a mi cuenta. Y funciona perfecto. Bueno, gracias por acompañarme. Espero hayan aprendido algo. Soy consciente de que muchas personas están intentando comprar una PC en este momento. Esto lo puedo saber gracias al apoyo que tuvieron algunos videos relacionados a la compra de componentes o computadoras. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Varios me decían que no sabían qué componente elegir entre dos o más opciones. Otros me mostraban sus ensambles para asegurarse de que lo que eligieron estaba bien. Noté también que en varios videos anteriores algunas personas me comentaban que no entendían del todo lo que estaba diciendo. Es que claro, mis videos iban dirigidos más que nada a un público que ya tenía una idea de lo que es una computadora y cómo funciona.
Pero, ¿qué pasa con la gente que no? Si no sabes cómo está formada una computadora, ni cómo funcionan cada uno de sus componentes, va a ser muy difícil que me entiendas si te hablo de números y marcas que no conoces. Y te entiendo, a mí también me pasaba. En este video te voy a contar cómo funciona una PC, qué componentes tiene, para qué sirven y cómo elegirlos. Sé que hay muchos videos en YouTube sobre este tema, pero hoy voy a darte una guía sencilla, concisa y que sea fácil de entender. Una computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar información digital y procesar distintas instrucciones mediante operaciones matemáticas y lógicas. Nos facilita nuestra vida cotidiana permitiéndonos almacenar datos, realizar tareas de manera más sencilla y nos sirve como medio de entretenimiento y herramienta de trabajo. Supongo que esto ya lo sabías. Las computadoras están formadas por distintos componentes. Los componentes que las componen son el procesador, la motherboard, la memoria RAM, placa de video, fuente de poder y los componentes de refrigeración y almacenamiento. El procesador o microprocesador es un componente que se encarga de llevar a cabo las operaciones matemáticas y lógicas. Más simplificado, procesa todas las órdenes que le damos. Es como el motor o cerebro de nuestra computadora. La calidad y nivel de este define en gran parte el rendimiento de nuestra PC. Cuanto mejor sea tu procesador, más fácil se le hará llevar a cabo tareas pesadas como renderizar videos o correr juegos. Al procesador lo puedes encontrar abreviado como CPU, que significa Central Process Unit. Los procesadores están formados por núcleos, hilos, caché y muchísimas más cosas que si me pongo a nombrártelas te van a parecer aburridas. Por eso te nombro lo más importante. Los núcleos son pequeñas unidades de procesamiento independientes que se encuentran dentro de tu procesador. Antes, hace años, todos los procesadores eran mononúcleo, es decir que tenían un solo núcleo. Actualmente los procesadores tienen 2, 4, 6, 8, 16, 32 y hasta 64 núcleos. Se podría decir que cuanto más núcleos mejor, ya que hay más unidades de procesamiento que se pueden dividir las tareas, pero el rendimiento se ve condicionado también por otros aspectos a tener en cuenta. Uno de estos son los gigahertz, que tampoco indican del todo la calidad de un procesador, pero sí son un valor a tener en cuenta. Los gigahertz indican la velocidad de procesamiento de tu procesador, o sea, la cantidad de activaciones del procesador. Un procesador de 3,6 GHz tiene 3.600 millones de activaciones en un segundo. De nada nos sirve tener 64 núcleos en un procesador con una frecuencia de 1,6 GHz y de nada nos sirve una frecuencia de 6 GHz en un procesador con 2 núcleos. Esto sería siendo extremista. No vas a encontrar procesadores con estos valores. Tiene que ser equilibrado. Los hilos de un procesador vendrían a ser como sus subprocesos y ayudan de forma directa a la manera en la que un procesador administra sus tareas. Un procesador con 4 núcleos y 8 hilos va a rendir mejor que un procesador con 4 núcleos y 4 hilos. Existen dos tipos de procesadores. Bueno, en realidad hay muchos, pero lo que nos importa a nosotros son los procesadores Intel y los procesadores AMD, que son competencia. Vamos a centrarnos en los procesadores que más nos interesan. Los Ryzen y los Intel Core i son cada una la serie más vendida de cada marca y la que mejores procesadores nos ofrece. En Ryzen podemos encontrar los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Cada serie tiene distintos procesadores y 3 generaciones. Pronto saldrá la cuarta. Las generaciones indican el orden de salida de cada procesador y otras cosas como la tecnología de los procesadores. Nos podemos dar cuenta que este procesador Ryzen 3200 es de primera generación, ya que eso indica el primer número que lo acompaña. Este 3200G nos permite darnos cuenta que es de tercera generación, más reciente. Además, incluye la letra G al final. Esto quiere decir que posee gráficos integrados. O sea, tu procesador tiene un procesador gráfico dentro, un GPU, Graphic Process Unit, unidad de procesamiento gráfico. Esto nos permite utilizar nuestra computadora sin necesidad de una placa de video. Más adelante te voy a explicar qué es. En el caso de AMD, los procesadores Ryzen con gráficos integrados nos permiten jugar juegos de una manera bastante aceptable, ya que el GPU de los procesadores Ryzen 3 y Ryzen 5 es muy bueno. Los Ryzen 3 son de gama de entrada, los Ryzen 5 son de gama media, los Ryzen 7 de gama alta y los Ryzen 9 tope de gama. En la serie Intel Core i de Intel podemos encontrar los Intel Core i3, i5, i7 e i9, muy similar al formato de numeración de AMD. Bueno, en realidad AMD se copió. Al igual que los AMD, los procesadores Intel tienen distintas generaciones, pero no 3, sino 10. Nos podemos dar cuenta de esto viendo el primer número de nuestro procesador. Por ejemplo, este Intel i5 3330 de tercera generación es peor que este i5 9400 de novena generación, ya que en 9400 le sacan 6 generaciones de diferencia, tiene más núcleos y más hilos.
Intel también tiene procesadores con gráficos integrados, aunque no nos permiten jugar juegos con muchos requisitos gráficos. Estos son los procesadores que no terminan en F. Si querés ahorrar en tu armado y actualizar a futuro, te recomiendo elegir AMD, ya que es lo más económico que podemos encontrar. Además, Intel tiene otras desventajas que te impiden cambiar tu procesador. Si estás dispuesto a gastar un poco más, puedes elegir Intel, que sus procesadores son un poco mejores en gaming. Igualmente, los procesadores Ryzen rinden muy bien, no se quedan atrás. Para explicarte dónde va el procesador, tengo que hablarte de la motherboard. La motherboard o placa madre es una placa que se encuentra atornillada a nuestro gabinete. Está formada por cientos de circuitos y distintos componentes electrónicos. Su función es enviar energía a componentes como el procesador, la memoria RAM, y también nos sirve como intermediario para que los componentes se comuniquen entre sí. El procesador en las motherboards va en este socket o zócalo que se encuentra acá en el medio. No podemos poner un procesador Intel en una placa madre hecha para procesadores AMD. Pero, ¿por qué? Esto se debe a que tienen un socket y método de conexión diferente. Existen distintos tipos de socket. AMD tiene como su socket más utilizado el AM4, aunque también hay muchos más. Muchos procesadores Intel usan el LGA 1151, aunque en su última generación, la 10ª, se utiliza el socket 1200. En el caso de Intel, los pines con los que se conecta el procesador ya vienen en la motherboard. Y en el caso de AMD, los pines vienen incluidos en el procesador. Incluso en motherboards Intel puede ocurrir que pongas un procesador en la motherboard, encastre y todo, pero cuando la vas a encender no prende. Esto se debe al chipset. El chipset es un conjunto de circuitos integrados que realiza la tarea de controlar cuestiones relacionadas al hardware. Por ejemplo, entablar la conexión correcta entre la placa madre y diversos componentes esenciales de la PC. Si pones un procesador en una motherboard con un chipset no compatible, no va a encender. En esta parte, la motherboard tiene los conectores USB de video, de audio, de internet y demás. Son los que vemos por fuera del gabinete. Otra parte muy importante de la motherboard es el VRM. El VRM es un conjunto de componentes electrónicos que controlan la cantidad de voltaje que le llega al procesador. Para que el procesador funcione sin sobrecalentarse, le tienen que llegar una cantidad de volts exactos. Y de eso se encarga el VRM, Voltage Regulator Module, o módulo regulador de voltaje. El VRM tiene cierta cantidad de fases. Cuantas más fases, mejor va a ser la manera en la que regula el voltaje, y eso nos permite hacer un overclock sin miedo a que se estropee nuestro procesador o motherboard. El overclock es simplemente subirle las frecuencias a tu procesador desde la BIOS. La BIOS es Basic Input Output System, sistema básico de salida y entrada. Es un software que tienen todas las placas madre. Este es como una especie de programa que se inicia apenas prendemos nuestra PC, y su labor es verificar que todos los componentes de la PC estén en buen estado y funcionen correctamente. Además, podemos acceder a la BIOS y modificar valores manualmente como la frecuencia del procesador, o sea, hacer overclock. Tened en cuenta que esto no es tan fácil y haría que se eleven las temperaturas. Hay distintos tipos de motherboards, muchísimos, pero los que se pueden usar en una PC son las motherboards mini ATX, las más pequeñas, micro ATX, más grandes ATX, las que vendrían a ser un formato estándar, y en este conector de 20 o 24 pines, depende de la motherboard. También podemos encontrar un conector de 4 u 8 pines para enviar energía al procesador. La motherboard, además del socket, tiene otros puertos o conectores. Podemos ver los zócalos para memoria RAM, puertos para conectar cable SATA, puertos PCI Express, puertos M.2, etc. Estos sirven para conectar distintos componentes. Como ya te imaginarás, el procesador no hace todo solo. Si fuera así, las computadoras no tendrían tantos componentes. Uno de los que me ayudan al procesador a realizar sus tareas es la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, de ahí su nombre, RAM, Random Access Memory. La memoria RAM sirve como intermediario entre el procesador y el disco de almacenamiento de tu PC. Como las unidades de almacenamiento no son tan rápidas, tardaría muchísimo tiempo en enviar la información al procesador por sí mismos. Por eso, existe la memoria RAM. Es como si fuese una unidad de almacenamiento, pero más rápida y con una capacidad menor, que almacena los datos de forma momentánea. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vos estás jugando al GTA. Los archivos del GTA se encuentran guardados en el disco de tu PC, ya que ahí fue donde lo instalaste. El procesador, para poder ejecutar el juego, le pide al disco que le mande los archivos que tiene guardados, para poder así procesarlos. El disco le manda los archivos a la memoria RAM, y la memoria RAM, que es más rápida, se los envía al procesador. La memoria RAM tiene cierta capacidad. Si por ejemplo tu RAM es de 8 GB y el GTA está usando muchos archivos del juego, esas se van a empezar a llenar y va a llegar un momento en el que no pueda más. Si la exigís mucho, el juego falla, o directamente error de Windows. Me pasó.
Por eso conviene tener 8 o más GB de RAM para jugar. Una vez que termines de jugar, esos archivos temporales se borran de la memoria RAM, porque justamente la RAM los guarda de manera momentánea. Hay dos tipos de memoria RAM, DIMM y SODIMM. La RAM SODIMM es la que se utiliza en notebook o laptops, y la memoria RAM DIMM se utiliza en computadoras de escritorio. Podemos encontrar memoria RAM con diferentes formatos, DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Hay bastantes diferencias entre estos formatos, pero los más destacables es su tipo de conexión y las velocidades a las que llegan. La frecuencia de las memorias RAM indica la velocidad a las que pueden trabajar y se mide en megahertz. Cuanto más megahertz, mejor. Las memorias DDR tendrán unas frecuencias muy bajas a comparación de las DDR4. Se podría decir que cuanto menor sea el número de formato, menos capacidad y frecuencias manejan. También el formato define si podemos conectar nuestra RAM en una motherboard. Una memoria RAM DDR3 no se puede poner en una motherboard con zócalos para DDR4, porque esta especie de espacio no coincide con el del zócalo y la romperíamos. Si vas a usar procesadores Ryzen, te conviene memoria RAM de altas frecuencias, ya que estos procesadores las aprovechan más y mejoran mucho su rendimiento. Si tenés una APU, un procesador con gráficos integrados, el rendimiento de tu PC en juegos con memorias de aproximadamente 3000 MHz va a ser bastante bueno, o al menos un poco mejor que usando memorias de 2400 MHz. Hablando de gráficos integrados, ¿qué pasa con los procesadores que no los incluyen? Para acompañar a procesadores sin gráficos integrados o con gráficos integrados no muy buenos, existen las placas de video o tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas se conectan por el puerto PCI Express de nuestra motherboard y sirven para que todo lo que está haciendo nuestra computadora se pueda ver en la pantalla. Muchas nos pueden brindar una muy buena potencia para que podamos jugar juegos en muy buena calidad. La placa de video tiene un procesador gráfico en su interior que, al igual que nuestro procesador, está formado por núcleos, pero con la diferencia de que son muchos más. También tiene un disipador que se usa para disminuir la temperatura de la placa de video. Además, la mayoría suelen traer ventiladores para mejorar el flujo de aire. La potencia del GPU de nuestra placa de video se mide en megahertz e indica la velocidad a la que ese procesador gráfico trabaja, como el procesador, pero para gráficos. También las tarjetas gráficas incluyen memoria VRAM. La memoria VRAM cumple con un papel muy similar al de la memoria RAM, pero con la diferencia de que almacena datos de video como por ejemplo texturas, siempre de manera momentánea. Esta memoria gráfica tiene velocidades de trabajo mucho mayores a las de la memoria RAM, ya que normalmente trabajan entre los 6000 MHz y los 14000 MHz. Podemos encontrar placas de video con 1, 2, 4, 6, 8, 11 y hasta 24 GB de VRAM, e incluso menos. Yo tengo una Nvidia de 64 MB, bastante viejita. Con 8 y 6 GB en una placa de video va genial para gaming. Con 4 también, aunque a medida que avanzan los años van apareciendo juegos nuevos que comienzan a exigir bastante a estas gráficas con esta cantidad de VRAM. También puedes elegir un procesador con gráficos integrados que va a consumir 2 GB de RAM y va a usarlos en forma de VRAM. Vas a poder jugar juegos ligeros o juegos con los gráficos en bajo o medio. ¿Te acordás que existían diferentes tipos de memorias RAM? Bueno, acá también. Para las memorias VRAM podemos encontrar memorias de tipo GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 y GDDR6. Significa Graphics Double Data Rate. Y cuanto mayor sea su número, se puede decir que mejor es. Elegir hoy en día una placa de video con memoria de tipo GDDR5 no significaría ningún problema, ya que este formato es muy bueno y sigue rindiendo muy bien. No son tantas las placas de video que usan tecnología GDDR6, y aunque sea mejor, no quiere decir que el formato GDDR5 sea malo. En el mercado actual hay dos grandes fabricantes de placas de video, Nvidia y AMD. Mucha gente cree que Nvidia es mejor que AMD en tarjetas gráficas, pero la realidad es que AMD lo viene haciendo bastante bien últimamente. El último lanzamiento de AMD fueron las RX Series 5000, para hacerle pelea a las Nvidia RTX. Las placas de video RTX son placas de video que incorporan la tecnología del Ray Tracing, o trazado de rayos, una tecnología que intenta imitar la iluminación de la vida real. El almacenamiento es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Es el que nos permite almacenar nuestros datos, como juegos, videos, fotos, documentos y muchísimas cosas. Las unidades de almacenamiento se conectan por un cable SATA directo a la motherboard, lo que permite que éste se comunique con los demás componentes. Cuanto mayor sea la capacidad de nuestras unidades de almacenamiento, más cosas vamos a poder guardar. También estas unidades de almacenamiento tienen la tarea de leer y escribir archivos, y de acá nace el tema de los SSD y los HDD. ¿Cuál es más rápido? Los HDD son discos que tienen en su interior partes mecánicas. La velocidad de lectura y escritura es menor que la de los SSD, pero en muchas ocasiones su capacidad suele ser mayor, o sea, tienen más espacio. La velocidad de lectura y escritura indica la velocidad a la que escriben o leen los datos. Por ejemplo, al abrir un juego, iniciar Windows o realizar un escaneo de los archivos del disco para verificar que no haya ningún virus. Los SSD son unidades de almacenamiento más rápidas que los HDD.
por lo que van a leer y escribir archivos más rápido, o sea que van a iniciar Windows y abrir juegos más rápido. Le dediqué un video a este tema hace unas semanas, te recomiendo que vayas a verlo. Doy muchísimos más detalles que te van a servir para entender del todo cómo funcionan. Y todos estos componentes, ¿de dónde obtienen energía? Para que a los componentes les llegue toda la energía necesaria para que funcionen, tenemos la fuente de poder. Un componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del suministro eléctrico de nuestra casa a corriente continua para nuestros componentes. La fuente de poder tiene distintos cables que sirven para enviar esa energía a los componentes de nuestra computadora. Por ejemplo, la motherboard se alimenta con este cable de 20 o 24 pines, el procesador con este cable de 4 u 8 pines, las unidades de almacenamiento con los cables SATA de la fuente de poder y algunas placas de video, la mayoría, se alimentan con un conector de 6 u 8 pines de la fuente de poder. Digo la mayoría, ya que algunas se alimentan solamente por medio del puerto PCI de la placa madre. La fuente es un componente muy importante y que hay que elegir bien. Una fuente de mala calidad podría romper todos tus demás componentes en un apagón, subida de tensión u otras situaciones catastróficas. A este componente también le dedico un video, ya que me parece muy interesante y tiene muchas cosas por explicar, como el 80 Plus, las protecciones y cómo elegirlas. Te lo dejo acá arriba. Por último, la refrigeración. La refrigeración de nuestros componentes es muy importante, ya que si se calientan mucho pueden dañarse o directamente apagarse, haciendo thermal throttling. El thermal throttling o estrangulamiento térmico consiste en que un CPU o GPU baja su frecuencia debido a altas temperaturas, bajando el rendimiento. Para mantener las temperaturas estables o no muy altas, debemos asegurarnos de tener al menos un ventilador ingresando aire fresco a nuestro gabinete y un ventilador sacando el aire caliente de nuestra computadora. También tenemos que tener un buen disipador para nuestro procesador. Por eso, si queremos hacer overclock, subir las frecuencias del procesador, necesitamos un buen disipador por aire que lo mantenga frío, o podemos usar también water cooling. El water cooling o enfriamiento líquido consiste en un radiador de 120, 240 y hasta 360 milímetros, que enfría nuestro procesador reutilizando el agua y enfriándola con 1, 2 o 3 ventiladores. Los que son de 120 milímetros no valen mucho la pena, ya que se dice que obtienen las mismas temperaturas que cualquier disipador por aire. También tenemos refrigeración líquida custom. Esta enfría varios componentes como el procesador y la tarjeta gráfica al mismo tiempo. Es efectiva pero muy costosa. Entonces, ¿cómo funciona una PC? La fuente de alimentación comienza el proceso enviando energía a todos nuestros componentes. Prendemos la PC, la BIOS analiza el sistema y se asegura de que esté todo bien. Le da el mando al disco de almacenamiento que tiene Windows. El disco inicia Windows y comienza a trabajar nuestra computadora. Abrimos cualquier juego o programa, lo que sea, el Minecraft. Nuestro procesador siempre está trabajando, al igual que todos los demás componentes. Los coolers meten aire, la placa madre sigue prendida, todo sigue igual. En Minecraft comenzamos a jugar y el procesador necesita los datos para procesar y realizar todas las secciones, por lo que le pide al disco duro que comience a mandarle todos los datos necesarios. El disco duro se lo manda a la memoria RAM, la memoria RAM se lo manda al procesador, el procesador ejecuta todas las secciones necesarias y mientras tanto la placa de video transforma todas esas acciones en imágenes visibles para nosotros, mientras renderiza las texturas que tiene en la memoria VRAM. Hasta acá el video. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si sos nuevo en el... Bien, vamos a ver lo que suma y resta de números binarios. Para esto es importante tener presente que 1 menos 1 es 0, 0 menos 1, ojo, 0 menos 1 es 1, pero acarreamos o llevamos 1. ¿Ok? Repito, 1 menos 1 es 0 y 0 menos 1 es 1 y llevamos o acarreamos o el carry es 1. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo tengo 1, 1, 0, 1, 1, 0 menos 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos que completar iguales, completamos con 0 a la izquierda, que no vale, ya saben ustedes, pero simplemente para tener como una referencia. Entonces, acá tenemos 0 menos 1 me da 1.
me da 1, pero acarreamos 1. Llevamos 1, mejor dicho. Entonces, 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0 y 1 menos 0 es 1. De tal manera que 1, 1, 0, 1, 1, 0 menos 0, 1, 0, 1, 0, 1 es 1, 0, 0, 0, 0, 1. Acá tenemos 1, 1, 0, 1, 0 menos 0, 1, 0, 1. De igual manera, 0 menos 1 es, 0 menos 1 es, ¿qué? Acá dice bien claro, 0 menos 1 es 1, pero acarreamos 1. 0 menos 1 es 1 y acarreo 1. ¿Ok? 1 menos 1, 0. 0 menos 1 es 1 y acarreo 1. 1 menos 0 da 1. ¿No? Pero ¿qué sucede acá? 1 menos 1 da 0. 0 menos 1 da 1 y acarreamos 1. 1 menos 1 da 0. De tal manera que 1, 1, 0, 1, 0 menos 0, 1, 0, 1, 1 es 0, 1, 1, 1, 1. Siempre hay que tener presente que 1 menos 1 es 0 y 0 menos 1 es 1, pero acarreamos 1. Es como decir llevo, ¿no? Cuando hablamos de números decimales. Tenemos otra forma, ¿no? 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es, ¿cuánto? 0 y llevo 1. U otro le ponen 1 más 1, le ponen 1, 0. Pero este 1 es lo que se lleva, ¿no? Otra forma. De tal manera que acá tenemos el número 11 más 7 da 18. El 11 en binario es 1, 0, 0, 1 y el 7 es 1, 1, 1. ¿No? Uno más 1 me dice que es 0. Vamos a sumar acá 0, 0, 1, 1, 0, 1 o 1, 1 más 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, 1 más 1, ¿qué me dice que es? 0 y llevamos 1. Ahí está 1. ¿Y 1 más 1 qué es? 1 más 1 que es 0 y llevamos 1. 1 más 1 que es 0 y llevamos 1. 1 más 1 que es 0. Llevamos 1. 0 más 1 me da 1. Ya que llevamos 1. 1 más 1 me da 0 y llevamos 1. 1 más 1 me da 0 y llevamos 1. 1 más 1 me da 0 y llevamos 1. Y este 1 lo bajamos. ¿Tienes clases, Ruby? Ahí, por ejemplo, tenemos resta de dos números binarios.
Acá, por ejemplo, tenemos 1, 0, 0, 1, 1, menos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1 menos 0 me da 1. 0 menos 1, ¿qué me da? 1. ¿O no? Acarreamos 1. 1 menos 0 me da 1. 0 menos 1 da, ¿qué? 0 y acarreamos 1. Pero 1 con 1 se hace 0. Otra forma de representar acá. 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, pero 1 más 1, ponemos 0 y acarreamos 1. Otra forma, otra técnica de trabajar es ponerle 1, 0. Este 1 es el acarreo. Luego dice, procedemos de la misma forma que hacemos cuando sumamos números del sistema decimal. Esta operación matemática la comenzamos a realizar de derecha a izquierda, comenzando por los últimos dígitos de ambos sumandos, ¿no? Otros dicen, 1 más 1 es 0, ¿no? Y llevamos 1. O se dice 0, 0, cuando es negativo 0 menos 1 es ¿qué? ¿No? Cero menos 1 es 1 y acarreamos 1, ¿no? Esta hay que tener presente, ¿eh? 0 menos 1 es 1 y acarreamos 1. O llevamos 1, ¿no? Como acá no lo repito nuevamente, es 0 menos 1 me da 1, pero llevo o acarreo 1. Entonces, 1 menos 1 me da 0. Acá, por ejemplo, tiene otra forma de representar. 0 menos 0 me da 0. 0 menos 1 es 1, pero acarrea 1. Uno menos 0 da 1 y 1 menos 1 da 0. 1 menos 0 da 1 y 1 menos 1 me da 0, ¿no? 1 menos 1 da 0 y 1 menos 0 da 1. Igual acá, 1 menos 1 da 0, 1 menos 1 da 0 y 1 menos 0 da 1. Multiplicación que todavía no estamos viendo. Acá, por ejemplo, 1 más 1 da 0 y llevamos 1. Yo subo acá 1, 0, 1, 1, 0, 1, más 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tengo que 1 más 1 me da 0, pero llevo 1. ¿No? 1 más 1 también me da 0 y llevo 1. 1 más 1 me da 0 y sigo llevando 1. ¿No? 1 más 1 me da 0, pero 0 más 1 me da 1, pero sigo llevando 1. 1 más 1 me da 0 y llevo 1. 1 más 1 me da 0 y llevo 1 y bajo el 1, ¿no? El último. De igual manera acá, ¿no? 0 más 1, 1. 1 más 1 da 0 y llevamos 1. 1 más 1, ¿qué es? 0. Llevamos 1. Ahí está, llevamos 1. Pero 0 más 1
1 más 1 me da 0, llevo 1. 0 más 1, no, queda 1, 0. 0 más 1 me da 1, 1. Más 1, 1 más 1 me da 0 y llevo 1. Por eso acá hay 2, 1. 1 más 1, ¿qué me da? 0, llevo 1. 1, 0 más 1 me da 1. Llevo 1. 1 más 1 queda 0, llevo 1. 1, 0 más 1 da 1, 1. Más 1, 0, llevo otro 1. 1 más 1 me da 0 y llevo 1. Y bajo, ¿no? Esto está en el Classroom, por si acaso, ¿no? Este PDF. ¿No? Realmente 0, 0 menos 0 da 0, 1 menos 1 da 0, 1 menos 0 da 1, 0 menos 1 da 1, pero llevamos 1. Ahí tenemos varios ejemplos. Aló. Espérate, Nicole, vas a ir conmigo. Hola amigos, bienvenidos.
Se observa, ¿no? Sí, profesor. Al canal. Yo soy Marisol Maldonado y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver el cuarto video de suma binaria. Así que sin más, comencemos con el video. Para estos ejercicios de suma binaria vamos a comenzar con la suma de los números 1, 0, más 1, 1, más 0, 1, más 1, 1. Para ello, antes voy a comenzar retomando algo que vimos en los videos pasados, la cual es la secuencia de dígitos en binario. En este caso los representé con números de 3 bits, es decir, con 3 dígitos, pero los ceros a la izquierda se pueden borrar. Es lo mismo que escribir solo 00 o 0, un único 0. Lo mismo con 001, se puede escribir como 01 o solo como 1. O que 010, que es lo mismo que escribirlo como 10 nada más, y este 0 también lo podemos omitir. 011 es lo mismo que escribir solo 11. Por ello, y por fines prácticos, voy a borrarlo para que no se confundan. Y de esta manera, 0 es equivalente a 0 en decimal, 1 en binario es equivalente a 1 en decimal, 10 en binario es equivalente a 2 en decimal, 11 a 3, 100 a 4, 101 a 5, 110 a 6 y 111 a 7. ¿Cómo es que se construye esta serie de dígitos en binario? Pues solo tenemos que recordar que 0 es la unidad más pequeña en los números binarios y que 1 es el número más grande. Entonces tenemos que construir valores de ceros y unos de n número de dígitos de menor a mayor. El primero es 0, el siguiente es 1 y ya tenemos todos los valores. Así que ahora aumentamos un dígito más, 1, 0. 1, 0 sería el 2 y después, ¿cómo podemos escribir otra conjugación de ceros y unos mayor a 1, 0 de 2 dígitos? Pues 1, 1. Y nos volvimos a acabar los 2 dígitos. Ahora la siguiente combinación va a ser con 3 dígitos, 1, 0, 0. El siguiente, pues aquí este 0 lo convertimos en 1, quedando 1, 0, 1. Y después este 1 lo podemos pasar a la siguiente columna para generar un número mayor, el cual sería 1, 1, 0. Y después este 0 lo convertimos en 1. Entonces, como verán, el 1 se sigue recorriendo hacia la izquierda para seguir aumentando de valor a nuestro número binario. Pero entonces, si ya comprendimos cómo se construye, teniendo 1, 1 que es 7, ¿cómo se escribe el 8? Pues nos acabamos los de 3 dígitos y comenzamos los de 4, teniendo 1, 0, 0, 0. Entonces, si este es el 8, ¿cómo se escribe el 9? El 9 se escribiría como 1, 0, 0 y aparece el 1. Este 1 lo recorremos a la izquierda para generar el número 10, que se escribiría como 1, 0, 1, 0. Y después, ¿cómo escribimos el 11? Pues este 0 lo convertimos en 1, quedando 1, 0, 1, 1. Y ahora el 1 lo vamos a recorrer a este 0, teniendo 1, 1 y los demás ceros, que sería equivalente al número 12. Y el 13 sería 1, 1, 0, 1 y así sucesivamente hasta acabar con el número que querramos. Y entonces, como hemos visto en los videos pasados, ¿por qué 1 más 1 es equivalente a 1, 0? Bueno, 1, 1 en decimal sería equivalente a 2. Y el 2, ¿cómo se escribe en binario? Bueno, como 1, 0. Por eso 1 más 1 es equivalente a 1, 0. Pero entonces, si ya no tenemos solo 1 más 1, sino ahora le sumamos otro 1, en decimal 1 más 1 más 1, esto sería equivalente a 3. ¿Y cómo se escribe el 3 en binario? Bueno, como 1, 1. Así que 1 más 1 más 1 es equivalente a 1, 1. ¿Y qué pasa si ahora sumamos 1 más 1 más 1 más 1? Esto sería equivalente a 4 en decimal. Y el 4 en binario se escribe como 1, 0, 0. Así que 1 más 1 más 1 más 1 es equivalente a 1, 0, 0. Y así sucesivamente. Tenemos que aprender cómo se configura estos números binarios y su equivalencia en decimal para que se nos haga más fácil este tipo de sumas. Recordando esto, realicemos nuestra suma. 0 más 1 es equivalente a 1. 1 más 1 es equivalente a 1, 0.
Y 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1, como lo vimos. Así que escribimos 1 abajo y un 1 de acarreo. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1. 1, 1 más 0 es equivalente a 1, 1. 1, 1 más otro 1 es equivalente a 1, 0, 0. Pero ¿cómo escribimos ahora el 1, 0, 0 si solo hemos aprendido a escribir un acarreo en la siguiente columna? Pues escribimos el primer 0 abajo como resultado, después otro 0 en la siguiente columna, pero como las sumas se hacen con posicionamiento, ¿dónde ponemos el otro 1? Sería incorrecto ponerlo arriba, así que lo escribimos en una tercera columna, que sería la tercera columna que no tenemos, pero sería esta. Por lo mientras bajamos este 0, quedando 0 abajo, y el 1 expresado de esta manera, y como no hay nada que sumarlo, lo bajamos. Quedando que la suma de los números 1, 0 más 1, 1 más 0, 1 más 1, 1 es equivalente a 1, 0, 0, 1. De igual manera, para poder rectificar que hicimos bien la suma binaria, podríamos convertir estos números a decimales si ya aprendimos a hacer la tabla, y si en decimal nos sale cierto valor, pues lo comparamos con su número binario, y si es correcto esto, pues hicimos bien la suma. Ahora veamos el siguiente ejercicio, en el cual nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya entendimos cómo funciona. 0 más 1 es equivalente a 1. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1. Escribimos un 1 abajo y un 1 de acarreo. 0 más 1 es equivalente a 1. 1 más 0 es equivalente a 1. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. Y 1, 0 más 0 es equivalente a 1, 0. Escribimos el 0 abajo y el 1 en acarreo. Ahora tenemos la suma de 1 más 1 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1. 1, 1 más 1 es equivalente a 1, 0, 0. 1, 0, 0 más 0 es equivalente a 1, 0, 0. Escribimos 0 abajo, 0 en el acarreo de la siguiente columna, lo bajamos, y el otro 1 en la siguiente columna. Como nuevamente no hay nada abajo, lo bajamos, quedando que 1, 0 más 1, 0, 1 más 1, 1, 1 más 0, 0, 1 es equivalente a 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora veamos otro ejercicio un poquito más complicado o con más dígitos. Realizamos lo mismo y más rápido. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 0 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 0 es equivalente a 1, 0. Escribimos 0 abajo y un 1 de acarreo. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 0 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1. 1 más 0 es equivalente a 1, 1. Escribimos el 1 abajo y otro 1 de acarreo. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1. 1, 1 más 0 es equivalente a 1, 1. Y 1, 1 más 1 es equivalente a 1, 0, 0. El primer 0 lo escribimos abajo, el siguiente 0 sería en esta columna, pero nuevamente como es posicionamiento, el 1 no se escribe arriba, se escribe en la siguiente columna, es decir, de esta manera. Y continuamos nuestra suma de la siguiente columna. En este caso sería 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1 es equivalente a 1, 0. Y 1, 0 más 1 es equivalente a 1, 1. Así que escribimos el 1 abajo y el siguiente 1 en la siguiente columna. Y ahora tendríamos que sumar 1 más 1. 1 más 1 es equivalente a 0, 1. Escribimos el 0 abajo y el 1 en acarreo. Este 1 tendría que estar más arriba para que sepamos que es el acarreo del siguiente lugar y no confundirnos, pero como ya no nos queda hoja, pues lo pongo al ladito, aunque lo más correcto es escribirlo un poco más arriba para saber que es el acarreo del siguiente valor. Pero bueno, para fines prácticos, este 1 no suma nada, así que se baja, quedando que la suma de los números binarios 1, 1, 1, 1 más 0, 1, 0, 1 más 1, 0, 1, 0 más 1, 1, 0, 0
es equivalente a 101010. En el siguiente video vamos a ver más acarreos sobre acarreos para que quede aún más claro cómo es que funcionan estos acarreos, que ya no solo son en la siguiente columna, sino que son en la siguiente de la siguiente. Así que continúen viendo estos videos para que la suma binaria la dominen a la perfección. Espero les haya gustado y hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol Maldonado Olmos y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a continuar viendo el tercer video de la resta binaria. Así que sin más, comencemos con el video. Para estos ejercicios de la resta binaria, espero que vengan de la lista de reproducción de los videos pasados, que si no han visto, se los dejo aquí en un link. Porque en este video, espero que ya tengan todos esos conceptos que vimos en los videos pasados para avanzar con más ejercicios complejos más rápido. Pero simplemente vamos a recordar las 4 reglas básicas que ya vimos en los anteriores videos. Así que recordando esta combinación de ceros y unos con resta, tenemos lo siguiente. 0 menos 0 nos va a dar 0. Dejemos esta para el final. 1 menos 0 nos da 1 y 1 menos 1 nos da 0. Esto es fácil de entender porque se parece a la resta en decimal, pero cambia con 0 menos 1. 0 menos 1 en decimal nos daría menos 1, pero para la resta binaria 0 menos 1 nos da 1, aunque realmente 0 menos 1 no da como resultado 1. Lo que pasa es que aparece el acarreo negativo, es decir, que pedimos prestado a la columna siguiente a la izquierda un 1. Entonces ya no se trata de un 0, sino de un 1, 0. Y 1, 0 menos 1 sí nos da 1. Pero manejamos este 1 como el acarreo negativo porque se lo debemos a la columna siguiente. ¿Y por qué 1, 0 menos 1 nos da 1? Porque, recordando de los sistemas numéricos binarios, 1, 0 es equivalente a 2, pero en decimal. Así se escribe el 2, pero en binario. Y el 1 en binario se escribe 1 en decimal, así que sería exactamente lo mismo. Y entonces estaríamos haciendo 2 menos 1 igual a 1, solo que 2 en binario se escribe como 1, 0, y a eso le restamos un 1, que en binario y en decimal se escribe de igual manera el 1, y eso nos da como resultado 1, y el 1 se escribe igual en decimal y en binario. Esto se encuentra en sistema numérico decimal y esto en binario. Esas son las reglas básicas que hay que considerar y cómo se maneja el acarreo negativo ya lo vimos en los videos pasados, pero ahora veamos ejemplos más complejos. Cuando no hay un 1 al lado, es decir, un 1 de acarreo negativo que pedir, pero si lo entendemos como una resta realmente, entonces no nos complica ni nos preocupa que al lado tengamos un 0 o 1 para pedirle un 1 prestado. Y si esto no queda claro es que no han visto los videos anteriores, pero continuemos con el ejercicio y ustedes repasen en casita. Comenzamos con este ejercicio donde vamos a restar el número binario 1, 0 menos 0, 1. 0 menos 1 es equivalente a 1, pero recuerden que no se trata 0 menos 1, sino 1, 0 menos 1. Y 1, 0 menos 1 sí es equivalente a 1, pero este 1 se lo vamos a pedir prestado a la columna de al lado y aparece un acarreo negativo. Por eso escribimos un 1 arriba y lo que tenemos que hacer es una resta. A este 1 le vamos a restar el 1 del acarreo negativo que pedimos para convertir este 0 en 1, 0. Entonces 1 menos 1 es equivalente a 0 y 0 menos 0 es equivalente a 0. Entonces nuestra resta de los números 1, 0 menos 0, 1 es equivalente a 0, 1. Y para que entendamos mejor esto, vamos a recordar la resta en decimal con números decimales. Vamos a ocupar el mismo ejemplo del video anterior. Para que quede aún más claro, vamos a restar 42 menos 15 y comenzamos a hacer el 2 menos 5. Pero como son números negativos, lo que acostumbramos a hacer es que al número de al lado
lado le vamos a pedir un 1 prestado y este 1 no se le suma al 2, sino se le acomoda al lado, porque recuerden que los sistemas numéricos son por posicionamiento. Entonces el 1 lo posicionamos al lado del 2 y ya no es 2, sino 12. Y ahora sí hacemos 5 para 12. ¿Cuánto es? Bueno, ¿cuántos números hay del 5 al 12? Pues 5 hay. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 7 dígitos, así que escribimos 7. 5 para 12, 7. O lo que es lo mismo, 12 menos 5, 7. Pero este 1 para convertir nuestro 2 en 12 se le tiene que restar al 4, así que lo colocamos arriba y hacemos lo mismo, una resta como la que estamos haciendo de este lado. Entonces 4 menos 1 es equivalente a 3 y 3 menos 1 es equivalente a 2. Eso exactamente es lo que estamos haciendo con esto, pero en binario. Esto se los digo para que no simplemente mecanicen la resta binaria, sino que la entiendan. Este 0 se convierte en 1, 0 y 1, 0 menos 1 es 1, porque 2 menos 1 es equivalente a 1 y llevamos el acarreo negativo. Ahora vamos a hacer la resta de los números 1, 0, 0 menos 0, 0, 1. Comenzamos con 0 menos 1. Nuevamente, este 0 se tiene que convertir en 1, 0. Así que lo convertimos en 1, 0. Y ahora sí, 1, 0 menos 1 nos da 1, pero aparte tenemos el acarreo negativo. Y aquí es cuando hay problemas, cuando nos enseñan que le tenemos que pedir un 1 prestado a la columna siguiente, porque en este caso dirían, ¿y este 0 qué? Pues no podemos pedirle prestado un 1, pero es que no le pedimos prestado, sino estamos haciendo otra resta. Y en binario esto se facilita. Entonces con la flechita indicamos que tenemos que hacer 0 menos 1 y recordando que no podemos hacer 0 menos 1. Este 0 nuevamente se tiene que convertir en 1, 0 y ahora sí, 1, 0 menos 1 nos va a dar 1 y 1 que obtuvimos de esta resta menos 0 nos va a dar 1. Pero este 1 que tenemos aquí lo tenemos de acarreo negativo en la siguiente columna. Y nuevamente hacemos ahora 1 menos 1 nos va a dar 0. Y 0 menos 0 nos da 0. Y así es como la resta de 1, 0, 0 menos 0, 0, 1 nos da 0, 1, 1. Y ahora veámoslo con un último ejemplo de este video, porque vamos a seguir haciendo más. Y comenzamos 0 menos 1 no es posible, pero 1, 0 menos 1 sí es posible y nos da 1, pero tenemos que obtener un 1 de acarreo negativo en la siguiente columna. Y aquí lo que se hace es una resta, donde 0 menos 1, nuevamente decimos este 0 menos 1 no se puede, lo tenemos que convertir otra vez en 1, 0. Y ahora sí, 1, 0 menos 1 es 1. Y esto que equivale a 1 menos 1 nos da 0. Pero este 1 lo tenemos que poner en la siguiente columna como acarreo negativo y volvemos a hacer la resta. 1 menos 1 nos da 0. 0 menos 0 nos da 0. Y por último, 1 menos 1 nos da 0. Es decir, que la resta de 1, 1, 0, 0 menos 1, 0, 1, 1 es equivalente a 0, 0, 0, 1. Entonces, como verán, tenemos que recordar estas 4 reglas básicas de la resta binaria y además saber que cuando tenemos que agregar un 1 para convertir nuestro 0 en 1, 0, tenemos que añadir a la siguiente columna un acarreo negativo para hacer la resta y esto es muy importante, de aquí hacia arriba. Es decir, siempre va a ser 0 menos 1, 1 menos 1, 0 menos 1 y no al revés, porque si no aquí modificamos su comportamiento. En el siguiente video vamos a ver más ejercicios de esto, cada vez un poco más complejos para que quede totalmente claro. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así,
Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a hablar sobre los sistemas de numeración, fundamentalmente orientados al contexto de la electrónica. Bueno, pues lo primero hay que saber que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que nos permiten generar todos los números que son válidos dentro de ese sistema. Tenemos tres tipos fundamentales: los que consideramos que son no posicionales, los que sí son posicionales y los que están en un estado intermedio, que son posicionales pero no del todo. Vamos a verlo rápidamente porque al final son los del tercer grupo los que más nos interesan. Los que son no posicionales, pues el valor del dígito que tenemos depende exclusivamente del símbolo, da igual la posición que tengamos. Si nosotros estamos marcando el número 2 con la mano, pues el número 2 con la mano es el número 2, tenemos 2 unidades. Y da igual incluso con qué dedo estemos indicándolo. Sabemos cuando lo estamos viendo rápidamente, nos referimos a que tenemos 2 unidades. Esto no ocurre exactamente con los semiposicionales. Por ejemplo, tenemos los números romanos, donde sabemos que, por ejemplo, la X puede valer 10, pero no siempre vale de la misma forma, porque, por ejemplo, en un contexto de números romanos no es lo mismo el 10 final que el 10 que hay en la tercera posición, porque estamos hablando de que en uno estamos cuantificando una cantidad y en el tercero estamos restándole otra cantidad mayor. Los que sí estamos habituados a trabajar son los posicionales. Los posicionales son los sistemas que nos rodean y que estamos habituados a trabajar con ellos en todos los contextos. Fijaros, por ejemplo, un número como este, que sabemos desde siempre que empezamos con las unidades y acabamos donde corresponda, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, centenas de millar, etc. Tenemos, por ejemplo, dos números 3. Sin embargo, 3 sabemos que corresponde a 3 elementos, pero fijaros que la posición es diferente. Si tenemos que pagar, no es lo mismo pagar 3 unidades que 3 centenas de millar de unidades, obviamente. Bien, pues dentro de los posicionales vamos a encontrar 4 sistemas fundamentales que trabajamos en electrónica, los que serían el sistema decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. Cada uno tiene sus peculiaridades, pero vais a ver que todos tienen una filosofía de generación común. ¿Qué pasa con el sistema decimal? Por ejemplo, el 854 le ponemos un subíndice 10 paréntesis para indicar que nos referimos al sistema decimal. Esto nos evita luego complicaciones. Bueno, pues yo puedo expresar el número 854 como la suma de 8 centenas, 800, más 5 decenas, 50, más 4 unidades, 4. Si yo estoy trabajando en base de 10, yo puedo expresar el 800 como 8 por 100, el 50 como 5 por 10 y el 4 como 4 por 1. Pero es que 100, 10 y 1 son potencias de base 10, que es la base en la que estamos trabajando. Luego 8 por 10 al cuadrado, más 5 por 10 elevado a 1, más 4 por 10 elevado a 0, nos da como resultado nuestro 854. Esa es la pauta de creación de nuestro número, de nuestro sistema de numeración decimal. También podemos hacerlo con decimales. Si yo le añado el coma 23 a la cifra que tenía previamente, al añadirlo lo que estoy añadiendo es, al 4 final, le estoy añadiendo una décima y luego una centésima. En este caso, 2 veces 0,1 más 3 veces 0,01. Pero 0,1 sigue siendo una potencia de 10, es 10 a la menos 1. Y 0,01 sigue siendo una potencia de 10, que es 10 elevado a menos 2. Luego nuestra numeración en base 10 sería 8 por 10 al cuadrado, más 5 por 10 elevado a 1, más 4 por 10 elevado a 0, más 2 por 10 elevado a menos 1, más 3 por 10 elevado a menos 2. Este sería nuestro sistema decimal con nuestros decimales. Y así es como trabajamos. Todo lo que estamos haciendo son operaciones que llevan implícita esta filosofía de numeración. Esto es lo que nos va a permitir luego pasar de un sistema a otro. ¿Qué pasa con el binario? Bueno, pues el binario trabaja solamente con 2 elementos, el 1 y el 0, por eso tiene base 2, porque tiene únicamente 2 formas de expresar los números de este sistema. Pero es muy cómodo, y a las máquinas les encanta. A las máquinas les encanta porque es muy fácil entender simplemente encendido o apagado, por eso trabajamos fundamentalmente con binario. Si nos fijamos en este número, por ejemplo, que sería el 10010110, en base 2, en base binaria, lo que yo tengo es, si empezamos por la derecha, estaríamos multiplicando, como estamos hablando de base 2, por 2 elevado a 0. El siguiente número por 2 elevado a 1, el siguiente por 2 al cuadrado, por 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la séptima. Pero cada una de esas potencias lo multiplicamos por el coeficiente del número, por la posición que ocupa. Por eso es posicional. Es decir, el 2 elevado a 0 lo tenemos que multiplicar por el primer número que hay a la derecha, que sería 0. El segundo, que sería 2 elevado a 1, lo multiplicamos por un 1. El tercero, 2 al cuadrado, por otro 1. El 2 al cubo, ahora por un 0, porque aparece con el 0. Luego, con esta filosofía que vamos a hacerlo a toda la extensión del número, ¿con qué valores nos quedamos?
pues solamente los que hagan un resultado distinto de 0. El número 100, 10110, si nosotros lo expresamos en base decimal en vez de en base binaria, tendríamos que multiplicarlo como 1 por 2 elevado a 7, más 1 por 2 elevado a 4, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 elevado a 1. Todos los que valen 0, pues sería sumar 0. Esto, cuando lo acabamos sumando todo correctamente después de utilizar la calculadora, nos quedaría 150, pero en base decimal. Hemos hecho un cambio de binario a decimal. Por supuesto, también se pueden utilizar decimales. Podemos añadirle al número el coma 101. Lógicamente no podemos salirnos de valores que sean 1 o 0. Bueno, pues en este caso tendríamos el 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 3 para las posiciones decimales 1, 2 y 3. Solamente que la primera y la tercera posición decimal son distintas de 0 y la segunda es nula. Por lo tanto, a este valor habría que añadirle el 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 3. En este caso, 1 por 2 a la menos 1 sería 0,5, 1 por 2 a la menos 3 sería 0,125. Sumándolo todo nos quedaría el decimal 150,625 con 3 posiciones decimales. Con respecto al sistema octal, por ejemplo, con el número 3034 en base octal, en base 8, lo que tenemos es una base de potencia 8. Con lo cual lo que estamos haciendo es, como hemos hecho con el número binario, empezamos por la derecha y tendríamos el número que aparezca en nuestra cifra multiplicada por 8, en el primer caso elevado a 0, en el segundo elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 y así sucesivamente. En este caso, como la numeración de la base es mucho más alta, con menos cifras alcanzaremos números mayores. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, sería 4 por 8 elevado a la primera cifra, que es 0, más 3 por 8 elevado a 1, más 0 por 8 elevado a 2, más 3 por 8 elevado a 3. En este caso, si nos quedamos solamente con las posiciones distintas de 0, nos quedaría 3 por 8 al cubo, más 3 por 8, más 4 por 8 elevado a 0. Y esto multiplicándolo nos quedaría el número 1564 en base decimal. Si a esto le añadimos decimales, pues nos quedaría, por ejemplo, ese valor, 0,27. Pero el 2 correspondería al que multiplica, el factor que multiplicaría al número 8 elevado a menos 1, el 7 multiplicaría al 8 elevado a menos 2. Si hacemos las operaciones, eliminando todo lo que nos vale 0, pues nos quedaría un número 1564 con una componente decimal pues bastante elevada, 35, 93, 75, 6 posiciones decimales con sus correspondientes identificadores. Bien, pues esto es lo que nos permite el sistema posicional, que es rápidamente asignarle una potencia con la base que estemos trabajando. En casos un poco especiales, el Barcelona de Ecuador jugó Libertadores con la U, a Campeón le ganó el Barcelona 1-0. Si os fijáis en la tabla de verdad, que ya hemos visto en otros momentos cómo funciona, aquí tenemos una tabla de equivalencia. En este caso tenemos que el 0 hexadecimal equivale al 0 binario, el 1 hexadecimal equivale al 1 binario, el 2 hexadecimal equivale al 1, 0 binario, el 3 hexadecimal al 1, 1 binario. ¿Por qué, por ejemplo, el 3 vale el 1, 1 binario? Porque sería 1 por 2 elevado a 1, 2, más 1 por 2 elevado a 0, 1, 2 más 1, 3. Así en todos los casos. El 4, 1, 0, 0, 5, etc. ¿Qué pasa con el A? Bueno, pues el A sería el equivalente al número binario 10, pero se trabaja con las letras desde la A a la F. Luego sería el A el equivalente al 10, que sería el 1010, el B el equivalente al 11, 1011, el C al 12 y así hasta alcanzar el F. Trabajamos en base hexadecimal, que es base 16. Luego tenemos 16 posiciones empezando en el 0. Si vamos, por ejemplo, al caso del típico, pues, no, por ejemplo, de F4 en base 16. Tenemos que fijarnos lo que estamos haciendo. Fijaros que, por ejemplo, tenemos aquí en la tabla pequeña la equivalencia de las letras con el sistema decimal y con el binario. Bueno, pues lo que vamos a hacer es agrupar y poner en orden su equivalente binario. Es decir, la D sería el equivalente binario al 1101. Pues la coloco, 1101. Con respecto a la F sería el equivalente binario del número 15. El número 15 es el último, porque tenéis que tener en cuenta que empezamos el 0. Luego, si empezamos con que el 0 es el primer número, el 1 es el segundo, el 2 es el tercero, el 15 es el decimosexto, que es el que forma nuestra base hexadecimal. Bien, pues lo colocaríamos. Y el 4 hay que tener mucho cuidado aquí, porque fijaros que el 4, nosotros en la tabla lo tenemos puesto como el 100, pero tenemos que hacer paquetes de 4 dígitos, con lo cual hay que añadirle un 0 a la izquierda.
Eso no aporta ningún valor porque sería 0 por 2 elevado al cubo, pero hay que ponerlo, porque si no, estaríamos corriendo luego una posición en nuestro cálculo de base 16. Bueno, pues teniendo en cuenta que el 4, que sería el 100, nosotros lo ponemos como el 0100, el número de F4 en base hexadecimal sería el 1101, 1111, 0100. ¿Y esto cómo lo podemos luego traducir a un sistema decimal entendible por nosotros? Bueno, pues ahora es cuando podemos expresarlo, porque son binarios, de esta forma. Si empezamos por la derecha, en la primera cifra digital sería 2 elevado a 0, que valdría un multiplicador de 0. Luego las dos primeras posiciones, el 2 elevado a 0 y el 2 elevado a 1, son nulas. La primera no nula por la derecha sería el 2 elevado a 2, que lo tenemos colocado. La siguiente no nula sería el 2 elevado a 4, el 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8. Tenemos un 0 en el 2 elevado a 9 y volvemos a recuperar con el 2 elevado a 10 y 2 elevado a 11. Cuando multiplicamos todas estas, es cuando nos damos cuenta de que si yo no hubiera puesto ese 0 en el número 4, todas hubieran ido escaladas a partir de ahí con una potencia menos y no hubiera dado un resultado incorrecto. Bien, pues esto nos quedaría el equivalente a 3.572. Si ahora, por ejemplo, yo le doy dos valores decimales, el 0 y el 3, el 0 binario sería el 0000 y el 3 sería el 0011. Bueno, pues volveríamos a trabajar con un 1 para 2 elevado a menos 7 y trabajaríamos con un 1 por 2 elevado a menos 8. Y esto nos quedaría ese 3.572,011719 decimal. Bien, pues hasta aquí este tutorial de sistema de numeración, fundamentalmente basado en los sistemas posicionales.
Y tenemos ahí dos números. Son el mismo número, mejor dicho, pero en binario. Esto lo queremos convertir en octal. En octal se forman grupos de 3. Y si queremos, como son grupos de 3, que le puedo poner 2 ceros, si es que quiero tener los 3 dígitos. Ese es en octal. En hexagesimal, octal, 2 al cubo, grupo de 3. Hexagesimal, 2 a la cuarta, grupo de 4. Justo sale acá. Esa es la figura. No, este es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto está mal. Este es en binario, en octal, que tenemos 1, 0, 1. 1, 0, ¿cuánto es? 1, 2. Este es el número 2. Este es 1, 2, 4. 6. Este es 1, 2, 3. 1, 2, 4. 5. Es 265 en base 8. ¿No? En octal. Este que es 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 8 más 2, 10, 11. 11, ¿qué letra es? A es 10. 11 es B. Este que es 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 4 más 1, 5. Es un método más directo. B5 en base 16. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, el número 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que es en binario, en octal es igual a 265. Y el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 en binario, en hexagesimal, es B5, 16. Entonces, octal se empieza derecha a izquierda, se va formando grupo de 3.
y se halla en cada grupo. Se transforma. En hexagesimal se forma grupo derecha-izquierda, grupo de 4. Grupo de 3, ¿por qué? Porque 2 al cubo es 8. Grupo de 4, ¿por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. De ahí sale, ese es el truco, ¿ok? Resumiendo todo lo que es cambio de base. De binario a octal y a hexagesimal. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a nuevamente pasar con completar, ¿no? ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? Delegado, ¿cómo quedaron? Empezamos la próxima semana. ¿Quién empieza? ¿Qué grupo? ¿Sortearon? ¿Cómo han hecho? Sí, profesor, estamos terminando lo que es la parte de los grupos porque han llegado un par de nuevos compañeros, parece, por el tema de la rectificación y estoy terminando de acomodar todo eso. Pero sí, empezamos la próxima semana. Voy a terminar de hacer el sorteo para los compañeros y le envío el documento nada más con los temas. No, tengo una mala lista, o sea, la próxima semana me dices el día, el lunes, deben exponer por lo menos 2 grupos, 3 grupos. Ah, ok, profesor, no se preocupe, yo le tengo la lista. 3 grupos, porque la otra semana debemos hacer, estamos haciendo semana 1 y 2, ¿no? No, sí, 1 y 2, claro, 1 y 2. La otra semana 3 y 4, o sea, la otra semana debemos avanzar semana 1, 2, 3 y 4. Entonces el lunes 1, 2, 3 y 4. El lunes deben exponer 2 grupos. Ya, y el día miércoles el otro 2 grupos. O sea, el lunes se expone a ver qué piensan hacer semana 1, semana 2, aunque debemos empezar en la semana 2 de frente, ¿eh? O sorteaste semana 1. Profesor, creo que lo mejor sería empezar desde la semana 2, ¿no? Sí, de la semana 2 para adelante. La 1 no, la 1 es introducción nomás. Sí. Entonces, de la semana 2 y lo voy sorteando a partir de esa semana. La próxima semana hace la semana 2 y 3. Perdón, lunes hace semana 2 y 3. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo. ¿Ok? Ok, profesor. Y el día miércoles hace semana 4. Y ahí nos hemos nivelado. ¿Está claro? Ok, profesor, entonces la próxima semana exponen 3 grupos, que son el lunes semana 2 y semana 3, y el día miércoles la semana 4. Sí. Ahora, ¿a quién le toca eso a ustedes? Pero con tiempo, porque si no, no van a tener tiempo. Sí, profesor, no se preocupe. Hoy día termino lo de los grupos y hago el mismo sorteo y directamente aviso a mis compañeros. ¿Ya? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Ya, ahorita me pasó de nuevamente cargar sus datos. Bien, ahí nos quedamos. Gracias. El viernes 5, 6, 7. Vamos a ver si, delegado, yo te voy a escribir por WhatsApp. ¿Está claro? Ok, profesor. Para ver el tema del día viernes, ¿no?
Sí, laboratorio, más bien que ya le voy adelantando, tengo un inconveniente. Más seguro que voy a tener un inconveniente, pero lo voy adelantando, ¿ya? Eso recuperaremos, ¿ya? Ok, profesor. Y si pueden entrar de 8 a 10 a buena hora, pero yo les aviso, ¿ya? Correcto, profesor. Quedamos. Hasta la próxima semana. Ok, profesor. Gracias. Cuídese, profesor. Hola, profesor. Gracias.